Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos hoy con el video 5, que es una continuación del video de la semana pasada. Si recuerdan, la semana pasada teníamos una lista de 50 datos que eran pesos de personas, una lista tipo C, y lo que hicimos fue agruparla, diseñar los intervalos y agruparla según esos intervalos, y llegamos a una tabla de frecuencias con los datos agrupados, que era esta. Yo la copié tal cual, como llegamos la semana pasada, y ahora la retomo. Lo que no copié fueron los datos son los mismos que teníamos desde antes. Ahora bien, tenemos esta tabla de frecuencias. No sé si recuerdan que a lo último del video yo les dije que cuando uno pasa de la lista tipo C o tipo B a intervalos, se produce ahí una pérdida de información. Si yo me encuentro con esto, yo no puedo decir con certeza cuál es el peso de los tres individuos que están acá adentro. Simplemente sé que hay tres que están entre 27 y 34. Lo mismo con los demás intervalos. Entonces acá el supuesto que vamos a hacer es que todos los individuos que pertenecen a un determinado intervalo pesan lo mismo y pesan igual a la marca de clase de ese intervalo. Es decir, los tres individuos que están acá pesan 30,5, los 14 individuos que están acá pesan 58,5. Ese es un supuesto que vamos a hacer. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo se calculan las medidas que hemos estado trabajando, pero a partir de la tabla de frecuencias por intervalos, que es distinto a cómo las calcularon esta semana. Esta semana las calcularon simplemente a partir de los datos. Por ejemplo, la media, sumar todos los datos y dividir entre la cantidad de datos. La varianza, a cada dato restarle la media, elevar al cuadrado, sumar y dividir entre la cantidad de datos, etc. Ahora vamos a hacerlo desde la tabla de frecuencia. Entonces yo voy a ir repasando algunas de las medidas. Los cálculos no los hice, o sea, no los planteé, los hice. Ustedes los van a tener que hacer para corroborar. Pero bueno, vamos con la media. La media la vamos a calcular ahora como la sumatoria de cada marca de clase por la frecuencia absoluta del intervalo dividido la cantidad de datos. O sea, este por este, más 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 este por este, dividido el total de datos. En este caso es 50. Y bueno, me dio esto. Así se calcula la media. Es parecido a lo que hacíamos con la tabla de frecuencia por categoría, lo único que ahora en lugar de usamos como categoría a la marca de clase. ¿Sí? Bueno, me faltó algo que ahora lo agrego acá. Nosotros no vamos a hablar de moda, sino de intervalo modal. El intervalo modal es el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. En este caso, nuestro intervalo modal es este. El intervalo modal es 41, 48. Varianza. Igual que con la tabla de frecuencias por categoría. Acá, en vez de usar la categoría, uso la marca de clase. A cada marca de clase le resto la media, elevo al cuadrado, multiplico por la frecuencia absoluta y divido entre el total. Háganlo, corroboren, da esto. Desviación media, lo mismo, cada marca de clase menos la media, valor absoluto, por la frecuencia absoluta de ese intervalo, dividido el total de datos, me dio esto. El recorrido, que cuando nosotros lo hacemos a partir de los datos, es el mayor dato menos el menor dato. Cuando lo hacemos a partir de la tabla de frecuencia por intervalos, lo que hacemos es la mayor marca de clase, el máximo de las marcas de clase, menos el mínimo de las marcas de clase. Es decir, esta menos esta, da 35. Bueno, acá no hay diferencia. El desvío estándar o desvío típico es la raíz cuadrada de la varianza. El coeficiente de variación es la misma fórmula. Es el desvío estándar dividido la media y lo multiplico por 100 si lo quiero expresar en porcentaje. En este caso da 17,76981%. Recuerden que esa es la medida que mide la variabilidad o la dispersión de la muestra. El rango intercuartílico es, como siempre, tercer cuartil menos primer cuartil. Yo todavía los cuartiles, que lo voy a decir aparte, no los he calculado, pero resto esos dos cuartiles y tengo el rango intercuartílico. Bueno, del intervalo modal ya hablamos. O sea que hasta acá es muy parecido, simplemente es usar, en vez de las categorías de antes, usamos las marcas de clase. ¿Dónde hay un cambio grande? En el cálculo de los cuartiles. ¿Sí?
recuerdan de los cuantiles, eso que da tanto trabajo al principio. Tenemos cuantiles, cada cuantil tiene un valor de alfa asociado, nosotros identificamos ese alfa, vamos a la tabla de frecuencia, a la columna de frecuencia relativa acumulada, vemos cuál es el menor de los datos que supera, entre los que es mayor o igual a ese alfa, y la categoría correspondiente a esa frecuencia es el cuantil. Por ejemplo, si yo les digo el alfa es 0,5, estamos hablando de la mediana. Yo busco acá, todavía no, acá. Es esta, ¿no? Entonces, yo no puedo decir quién es la mediana, lo que sí voy a poder decir es que la mediana está en este intervalo. Entonces, a ese intervalo le vamos a llamar el intervalo cuantílico, el intervalo en donde está el cuantil que yo estoy buscando. Para calcular los cuantiles hay que usar esta fórmula, que es una fórmula interpolante. Tiene una explicación ahí que no es muy difícil, pero yo me la voy a saltear ahora. Voy a explicar qué es cada cosa y después van a ver que con unos ejemplitos se entiende lo más bien. Bueno, C sub alfa es, estoy buscando el cuantil alfa. Dependiendo cuánto sea alfa, cuál es el cuantil, si es la mediana, si es un cuartil, quintil, decil, percentil, etc. Entonces lo primero que tenemos que hacer es eso que yo dije. Una vez que sabemos cuál es alfa, buscamos e identificamos cuál es el intervalo en el cual está el cuantil que yo estoy buscando. ¿Sí? Bueno, ¿quién es el LI? El LI es el extremo izquierdo del intervalo cuantílico. Es decir, si mi cuantil está en este intervalo, yo voy a usar como LI el 41. Si está en este intervalo, el 55. Bueno, alfa. Alfa ya sabemos lo que es el valor asociado al cuantil buscado. Por n es la cantidad de datos, en el ejemplo que venimos trabajando es 50, menos n grande sub i menos 1. Bueno, eso lo aclaro acá. N sub i menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada hasta el intervalo anterior al intervalo cuantílico. Bien, si mi intervalo cuantílico es este, si yo estoy buscando un cuantil acá, entonces lo que tengo que usar ahí es la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior, o sea, en este 9. Si estoy buscando un cuantil acá, tengo que usar este 35. Si estoy buscando un cuantil acá, tengo que usar este 49. Y una observación que hago acá, si el intervalo cuantílico es el primero, si el intervalo cuantílico es este, como yo no tengo un intervalo anterior porque este es el primero, utilizo en este lugar, pongo 0. Ahora en un ejemplo van a ver qué pasa eso. Bueno, el NI chica, este es el intervalo, es la frecuencia absoluta del intervalo cuantílico, o sea que de nuevo, si estamos en este intervalo, vamos a usar el 16. Esa sí es del intervalo, y A es la amplitud del intervalo cuantílico. En este caso son todas iguales, será 7. Bueno, vamos a ver cómo se calcula la mediana con esa fórmula. Mediana. El alfa es 0,5. Entonces vengo acá, 0,5 lo encuentro por primera vez acá. Acá está la mediana, en este intervalo. Bueno, 41. Estoy usando la fórmula, ¿no? 41. En alfa, como 0,5, 50 porque eran 50 datos, 9 porque antes de este intervalo yo traía 9 acumulados, y 16 porque en este intervalo tengo 16. Y lo multiplico por 7, que es la amplitud. Chequé en esto, pero esto me da 48. Bueno, ¿qué pasó acá? La mediana me dio en este intervalo, pero ¿cómo? No era que tenía que estar acá. Bueno, esto pasa porque justito esto es 0,5. Acuérdense que el hecho de poner el intervalo cerrado a la derecha o a la izquierda es un criterio, digamos que subjetivo, ¿no? Nosotros podríamos haberlo hecho cerrado acá. O sea que no es de preocuparse, que sí nos tendríamos que preocupar si la mediana me daba 49, por ejemplo, que se me escapa del intervalo. Pero acá nos dio 48 precisamente porque hasta acá era justito 0,5. Bueno, primer cuartil. Primer cuartil, ¿cuánto es el alfa? 0,25. ¿Vengo? No, sí. O sea que este es el primero que la supera. De nuevo, el primer cuartil está en este intervalo. O sea que acá vamos a usar 41. Acá en vez de 0,5 usamos 0,25. 50 porque son 50 datos. Menos 9, que es lo que traigo de antes. Dividido 16 por 7. Esto da el primer cuartil. Tercer cuartil, el alfa es 0,75. No.
Este es el intervalo cuantílico. O sea que acá va 55, acá va 0,75, 50, 35, que es lo que tengo acumulado de antes, dividido 14, que es lo que tengo acá, por 7. Siempre por 7 porque la amplitud es siempre 7. 56, 25. Bueno, acá hice estos cálculos, revísenlos. Este es el segundo quintil, primer decil, quinto percentil y percentil 99. Por ejemplo, acá en el percentil 5, el alfa es 0,05. Entonces, ya lo superó acá. O sea que el intervalo cuantílico es este. Por eso que acá pongo 27, más alfa, que es 0,05, por 50, menos 0, lo que les decía hoy. Como no tengo nada antes, aquí pongo 0. Bueno, divido entre 3, porque ahí tengo 3 valores, y multiplico por 7. Y me da esto. Bueno, chequeen estos 3, acá tenemos, ya les digo, el segundo quintil, primer decil y percentil 99 con alfas correspondientes 0,4, 0,1 y 0,99. Súper importante esta fórmula para calcular cuantiles cuando tenemos intervalos. Por último, lo que hice acá fue hacer como una especie de resumen que lo van a tener que hacer la semana que viene. Agarré y calculé la media, la varianza, la desviación típica, la desviación media, el coeficiente de variación, la mediana, cuartil 1, cuartil 3, quintil 2, decil 1, percentil 5 y rango intercuartílico. Lo calculé primero usando los datos que teníamos la semana pasada. Y ahora puse al lado cómo dan cuando uno agrupa por intervalos y vuelve a calcular. Y bueno, miren qué pasa con la media. Con los datos me da 48,6254, con los intervalos 48,56, casi que lo mismo. Una diferencia me da menor en 0,135%, casi lo mismo. La varianza, sin embargo, da un poquito distinta, pero tampoco es tan diferente. O sea, estamos de acuerdo que esta es la verdadera, porque acá, cuando agrupamos, perdimos información. Sin embargo, las diferencias en cada caso, si ustedes las miran, yo les paso después una buena foto de esta tabla, pero como que no hay mucha diferencia. Esta parte de acá, los cuantiles con datos sin agrupar y sin tabla de frecuencias, nosotros no vimos cómo hacerlo. Yo estas las calculé en el R, porque ahí no teníamos tabla de frecuencia. Entonces, bueno, esta tabla es simplemente para que vean que si los intervalos están bien hechos y bien diseñados y los cálculos están bien, la diferencia entre las medidas verdaderas y las medidas que obtenemos cuando usamos intervalos no es mucho. Fíjense que la mayoría, miren la mediana. La verdadera es 48,015, cuando agrupé me dio 48. Los cuartiles son bien parecidos. Sí se pueden producir diferencias en las puntas, por ejemplo en el percentil 5, que es muy chiquito, fíjense que sí tenemos diferencia. En el percentil 99 seguramente las tengamos también. La varianza puede ser, porque la varianza, recuerden que al estar en unidades al cuadrado como que se amplifican esas diferencias. Pero bueno, la moraleja de esta es que cuando yo tengo los datos, en este caso teníamos 50, pero capaz que en un caso real como tener 10.000 datos, vale la pena agrupar, en el sentido de que si bien pierdo información, gano muchísimo en simplicidad a la hora de realizar los cálculos. Y sin embargo, la información esa que pierdo yo, como que no se ve tan reflejada en diferencias en cuanto a las medidas, siempre y cuando uno los intervalos los haya diseñado correctamente. Si no los diseñamos bien, bueno, ahí sí puede pasar que se produzcan diferencias sustanciales entre las medidas que obtengo después de agrupar a lo que son las medidas originales. Así que la semana que viene básicamente lo que van a tener que hacer con las variables esas que yo les di para que agrupen, vamos a calcular todas estas medidas y las vamos a comparar con las medidas de los datos verdaderos antes de agrupar. Muy bien, creo que no me olvidé de nada.